Tardes, estimados participantes. Bienvenidos nuevamente a este segundo encuentro síncrono de esta materia, segundo y último. Hoy 25 de marzo vamos a compartir por aquí la pantalla para que podamos este, estar claros. Ya va, pico aquí, así. eh, Compartimos la pantalla. Ok. Fíjense, el proceso es el mismo, ¿ok? La dinámica es la misma. Yo voy a ir grabando ya el encuentro síncrono y bueno, ustedes se van a ir conectando poco a poco. Si no se conectan, igualito yo lo tengo grabado y voy a dejar el encuentro síncrono en el foro de anuncios del profesor, el enlace para que ustedes puedan entrar. Vamos a hablar un poquito de los procesos contables en las organizaciones. Sin embargo, es importante que nosotros conozcamos conceptos específicos como son qué es la contabilidad, cómo son los procesos contables, cuáles son los tipos de modelos contables. Vamos a ver aquí un video corto que se los voy a colocar para que ustedes puedan observar lo que es es un video corto, pero es muy educativo. ¿Cómo estás? Hablemos de contabilidad. ¿Sabes qué es? Detrás de esta palabra que asusta o estresa a tantos, hay una gran aliada para tu empresa. Anímate a verla con otros ojos. Imagínate que cuidas la entrada de un edificio muy importante. Deberías estar atento a quién entra, quién sale y cuándo. O sea, serías el responsable de llevar un registro de todo lo que ocurre frente a ti. En realidad, la contabilidad es bastante parecida. Tu empresa sería como el edificio y la contabilidad como quien cuida la entrada y salida, pues ella se ocupa de llevar un récord de las cuentas de tu negocio. Veamos en detalle cuál es su rol. Cuenta la historia de tu empresa en forma de números. Es una herramienta y a la vez un lenguaje de negocios. Consiste en registrar todas las cuentas de tu empresa, así como también tus transacciones, que son tus operaciones de compra y venta. Así, te permite rastrear tus operaciones y asegurar que no haya problemas con tu flujo de caja, o sea, el efectivo que ingresa y sale de tu negocio en un tiempo determinado. La contabilidad es el termómetro de tu empresa. Con la contabilidad accedes a información financiera que te indica si estás yendo por buen rumbo y si tus actividades te hacen ganar dinero. Apadrina tu información. La contabilidad respalda los números de tu empresa, o sea, da fe de que los datos que presentas son legítimos. Te ordena. La contabilidad es tu mano derecha para registrar, clasificar, analizar e informarte sobre las operaciones y la administración de tu empresa. Es decir, te ordena. Y esto es importante para que puedas darle seguimiento a todos los registros de tu negocio. Te prepara. La contabilidad juega a tu favor, pues puede proyectar algunas cuestiones administrativas para que cuando ocurran ya estés listo para resolverlas. Por todo esto, la contabilidad es súper importante, no solo para tu empresa, sino también para las autoridades fiscales, las instituciones financieras, tus inversionistas, proveedores, acreedores o clientes. No te pierdas el próximo video post donde veremos qué libros contables existen y cuáles debes llevar. Ok. Teniendo claro estos conceptos básicos, vamos a hablar un poquito de lo que es los procesos contables en las organizaciones. ¿Ok? Ya vimos lo que es un concepto específico de contabilidad. Sin embargo, aquí en los recursos de consulta tenemos uno de los de los más aceptados aquí en Venezuela y en muchos lados, ya que fue un concepto emanado por el Instituto Americano de Contadores Públicos certificado, donde nos dice que la contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir de forma significativa y en términos de dinero
las operaciones y los hechos que son cuando menos de carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados para obtener información relevante, le agregaría yo, para obtener información relevante que nos sirva para la toma de decisiones en una empresa. Eso es lo que el concepto de contabilidad llevado a la empresa. Sin embargo, para la toma de decisiones, dejándolo en toma de decisiones es suficiente. La historia de la contabilidad, bueno, evolución de la contabilidad tiene aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. Este, Aunque no hay información mercantil, los pueblos eran nómadas, por lo tanto no existía una propiedad específica, por lo tanto no podían tener lo que llaman una contabilidad específica. Sin embargo, hace 6.000 años antes de Cristo, en Grecia, Egipto y el Valle de Mesopotamia, llevan registros y operaciones financieras de las empresas privadas y públicas en tablillas de barro. En Mesopotamia, el escriba era el que llevaba los registros contables. Además, era el único que sabía leer y escribir y conocía las leyes. El escriba fue el predecesor del contador. Los egipcios realizaban sus escrituras en papiro. 2.000 años antes de Cristo, en Hammurabi, el rey de los babilonios, escribe el Código de Hammurabi, que el cual hace mención a la práctica contable. 600 años antes de Cristo, en Atenas, un tribunal de cuentas formado por 10 miembros se encargaba de fiscalizar la recaudación de los tributos. En Roma, la contabilidad se llevaba en dos libros, el adversaria, que era el asiento de caja, y el códex, que era el nombre de la persona, causa de la operación y la cuantía. En 1494, el fray Lucas Paciolo, considerado como el padre de la contabilidad moderna, publica su libro La Summa, donde dedica 36 capítulos al estudio de contabilidad, el cual explica la partida doble como mecanismo contable. En 1548, el expansionismo mercantilista se encargó de exportar el nuevo mundo, los conocimientos contables de de los 40 hombres que traía Colón para el descubrimiento de América. Venía un contador real de cuentas. En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, Napoleón en su campaña fue encargado de esparcir la contabilidad. Y llega el siglo XIX y con el Código de Napoleón, 1808, comienza la Revolución Industrial. Además, Smith y David Ricardo echan raíces del liberalismo. La contabilidad comienza a tener modificaciones de fondo y forma bajo el nombre de principios de contabilidad. En el siglo presente y raíz de la crisis de los años 30, Estados Unidos y Instituto Americano de Contadores Públicos organizó agrupaciones académicas y prácticas para evaluar la situación, y es de allí donde salen los primeros principios de la contabilidad vigentes, aún muchos de ellos. Otros fueron modificaciones. También la crisis dio origen al cambio del certificado por los dictámenes de los estados financieros. ¿Ok? Eso es un poco resumida lo que es la contabilidad en sí. La importancia que tiene la contabilidad como sistema de información de control, la contabilidad es técnica, es una técnica importante para la elaboración y presentación de informes financieros de las transacciones comerciales, financieras y económicas realizadas por las entidades comerciales, industriales de servicio público y privado, y se utilizan en la toma de decisiones. Los sistemas contables comunican información económica. Es una forma de saber en qué estado se encuentra la empresa. Tenemos la función de la contabilidad, que es
Una de ellas es controlar para que los recursos de las entidades puedan ser administrados en forma eficaz. Es necesario que sus operaciones sean controladas plenamente, requiriéndose establecer antes el proceso contable y cumplir con sus fases de sistematización, evaluación y registro. Informar. El informar a través de los estados financieros los efectos de las operaciones practicadas, independientemente de que modifiquen o no el patrimonio de las entidades, representa para sus directivos y propietarios. O sea, nos proporciona información importante para la toma de decisiones, en pocas palabras. ¿Qué es una entidad económica? Bueno, una entidad económica realiza actividades, valga la redundancia, económicas construidas por combinaciones de recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas a la consecución de los fines para los cuales fue creada. Eso es lo que es una entidad económica. Tenemos que tener claro que esta información está es importante que la tengan en cuenta porque con esta información ustedes van a poder realizar el cuestionario. Todo lo que tiene que ver con la primera y la segunda unidad nos habla del cuestionario que tenemos que tomar en cuenta. Vamos a salir momentico de aquí y vamos a entrar en las organizaciones y el análisis de los estados financieros. Vamos a hablar un poquito, vamos a ver el video que se presenta a continuación, que nos habla un poquito de lo que es los estados financieros. Así que quieres comprender cuál es tu situación financiera, pero no sabes cómo. No te preocupes, has llegado al lugar adecuado. Para realizar análisis financieros, las empresas utilizan algo llamado la ecuación contable, que lo que nos dice básicamente es que los activos siempre serán iguales a la suma de tus pasivos más tu patrimonio. Créeme, esto es más sencillo de lo que parece. Así que veamos en detalle lo que esto significa para que así puedas aplicarlas a tus finanzas personales. A lo largo de tu vida has conseguido bienes valiosos que te siguen siendo útiles, como tu dinero, tu teléfono, tu automóvil o tu propia casa. Estos son tus activos, los cuales al día de hoy tienen un valor. Ese valor es casi siempre diferente al valor que tenían al momento de su adquisición. El dinero, por ejemplo, pierde valor por la inflación, mientras que la mayoría de bienes pierden valor por su desgaste y obsolescencia, por lo que se deprecian con el tiempo. Sin embargo, hay casos en los que los activos aumentan de valor debido a que su precio de mercado es mayor que al momento de adquirirlos. Esto es común en los bienes raíces como casas o terrenos, pero también puede suceder al comprar acciones de una empresa o metales preciosos como el oro. Es probable que para obtener estos activos o inclusive para realizar algunos gastos hayas asumido deudas. Todas estas deudas, como el saldo de tu hipoteca o el de tu tarjeta de crédito, son tus pasivos. Al igual que con los activos, tus deudas no tienen el mismo valor que cuando las adquiriste, sino que conforme las has ido pagando, su saldo es cada vez menor. Si al valor total de tus activos le restas el saldo total de tus pasivos, obtienes como resultado tu patrimonio. Esta es la fracción de todos tus activos que es realmente tuya. Si llevas cuenta de tu patrimonio mensualmente y notas que éste crece con el tiempo, esto significa que te estás convirtiendo en una persona solvente desde el punto de vista financiero. Si por el contrario tu patrimonio es cada vez menor, significa que cada vez debes más de lo que tienes, lo cual es una señal de alerta. Tu situación financiera se está debilitando. Ahora bien, el hecho de que tu patrimonio crezca no significa que estés creando riqueza, así que mucho cuidado. Puedes tener muchos activos e incluso no deberlos, pero si esos activos son improductivos, tendrás que seguir trabajando para generar ingresos. Bienes como un televisor o un equipo de sonido para tu automóvil no generan ingresos ni incrementan su valor. Por el contrario, se deprecian conforme se utilizan. Por lo tanto, si quieres crear riqueza, debes invertir en activos que generen ingresos o que aumenten su valor con el tiempo. De esta manera, tu patrimonio crecerá más rápidamente.
Bueno, como podemos ver, hablamos en la organización y análisis de los estados financieros, hablamos de lo que es la ecuación de patrimonio, ¿ok? Este, como lo pueden ver, el activo es igual al pasivo más el patrimonio y la ecuación en sí, la ecuación del patrimonio, está dada por el activo es igual al pasivo más el capital, ¿ok? ¿Qué pasa con la ecuación patrimonial? La ecuación simple, que es la igualdad matemática representada por el valor del activo por el lado y el valor del pasivo por el otro y el capital por el otro. Para nosotros tener realmente cuánto es nuestro capital, nosotros a nuestros activos tenemos que restarle nuestros pasivos, lo que tenemos, lo que gastamos o lo que debemos. Este, Cuando los pasivos son mayores que los activos, entonces no estamos solventes de manera financiera, ¿ok? Financieramente hablando. En cambio, cuando nuestro capital va incrementándose, este, podemos decir que somos solventes eh, financieramente. Sin embargo, siempre y cuando los activos sean activos que generen dinero, porque hay activos que no generan y que nos presentan a nosotros, en vez de ser un, una ayuda, es una pérdida. ¿Ok? Es importante que tengamos esto en cuenta. Existen los registros y transacciones. Bueno, aquí hay una introducción. Nos habla de la cuenta. Es que la cuenta no es otra cosa que un medio contable con instrumentos de operación mediante los cuales podemos subdividir el activo, el pasivo y el capital y agruparlos de acuerdo a ciertas características de afinidad, la cual nos permite graficar todos los aumentos y disminuciones que ocurren en los diversos elementos de la ecuación. Si queremos conocer el movimiento del efectivo de caja, utilizaremos una cuenta que refleje ese bien y la llamaremos caja, donde registraremos en esa cuenta todos los procesos que afectan esa cuenta, como son los pagos que sacamos en efectivo, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las partes de la cuenta? Bueno, la cuenta debe tener un titular, que es el nombre de la cuenta, debe, el debe, que es la parte izquierda de la cuenta, donde se nota todo lo que el titular de la cuenta recibe, el haber, donde se anota todo eh, lo que el titular de la cuenta entrega y el saldo, que es la diferencia entre los movimientos del deudor y del acreedor. Esto no tiene mayor complicación, importante que ustedes lo tengan en cuenta. Tenemos también la clasificación de las cuentas, existen las cuentas reales y las cuentas nominales, donde en el grupo de las cuentas reales, representado por los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, y en las cuentas nominales que tienen como característica principal que son cuentas temporales. ¿Ok? Estas duran abiertas durante el ejercicio contable de la empresa. Tenemos las cuentas mixtas, ¿ok? Que son aquellas cuyo saldo en una fecha determinada está formado por una parte real y otra parte nominal, y las cuentas de orden, que son aquellas cuentas que controlan ciertas operaciones o transacciones que no afectan el activo. Tenemos la clasificación de las cuentas como un esquema. Están las cuentas reales y las cuentas nominales. En las cuentas reales tenemos el activo, que vienen habiendo
el corriente a largo plazo, el fijo tangible y el intangible, y los cargos diferidos y otros activos. En el pasivo tenemos corriente a largo plazo, pasivos a créditos diferidos y pasivos de otros pasivos. Y el capital tenemos capital, utilidad o pérdida o cuenta personal. Y las cuentas nominales tenemos los ingresos y los egresos. Los ingresos que son las cuentas principales y secundarios y los egresos que son del costo, gastos de operaciones y otros egresos. Egresos extraordinarios, etc. En este apéndice podemos ver la cuenta de caja, los fondos fijos, los plazos fijos, las colocaciones, los efectos por cobrar, que lo podemos englobar a todos estos que están que lo podemos investigar uno por uno, los englobamos en un activo corriente. Y un activo a largo plazo, tenemos los efectos por cobrar a largo plazo, tenemos las cuentas por cobrar a largo plazo, tenemos las hipotecas por cobrar, tenemos las inversiones en bonos, etc. Los activos fijos e intangibles, el activo fijo tangible, que podemos tener los terrenos, los edificios, las maquinarias y equipos, mobiliario y equipos, etcétera, etcétera. Los activos fijos intangibles, que son los cargos diferidos, las mejoras a las propiedades arrendadas, los gastos de la organización y la campaña publicitaria. Están otros activos, están los pasivos. Es bastante completo la información que está presentada en el aula virtual como recurso de consulta, que también está y entra directamente en lo que es el cuestionario. Luego tenemos como la parte última, lo que podemos llamar la unidad número 3, donde vamos a hablar de los estados de situación financiera. Ok, vamos a ver el video que está aquí. Bienvenidos. Un saludo muy especial a esos más de 33.000 seguidores que tiene el canal y además de tú que estás viendo este video y que vas a oír también. Un tema muy importante hoy es acerca de las FIP, una comparación de cómo se deben presentar los estados financieros para unir y cómo se presentaban anteriormente. Bienvenidos. Entonces, miremos. Bajo se va a llamar un estado de la situación financiera al final del periodo. Anteriormente, lo que se llamaba balance general. Bajo se va a llamar un estado de resultados integrales al final del periodo, lo que anteriormente se llamaba un estado de pérdidas y ganancias. Miremos también lo siguiente. Bajo ya no vamos a hablar de estados financieros de propósito general o propósito específico. Ya se va a llamar conjunto completo de estados financieros, los cuales son los siguientes. Un estado de situación financiera al final del periodo, un estado del resultado integral del periodo, un estado de cambios en el patrimonio del periodo y un estado de flujos de efectivo del periodo. Como podemos ver, se mantienen, a diferencia de los anteriores estados financieros, 4. 2 de ellos permanecen con el mismo nombre. Y recordemos por último las notas a los estados financieros. Deben de incluir las políticas contables y otra información explicativa. Ok. Como pueden ver, bueno, en este apartado es importante que nosotros tomemos en cuenta eh, cada uno de lo que es un estado un estado financiero, un estado de situación financiera. ¿Ok? Aquí en los recursos de consulta podemos ver que el estado de resultados, que en contabilidad el estado de resultados, estado de pérdidas y ganancias,
es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado de tiempo. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos varias información que nos va a permitir a nosotros dar eh, eh, respuesta a la segunda actividad sumativa que vamos a presentar, que no es más que un ejercicio práctico, ya está publicado, ¿ok? El ejercicio práctico eh, es simple, lo que tienen es que revisar y organizar cada uno de los recursos de consulta que se presentan en el aula virtual y vamos a poder resolverlo con la mayor facilidad posible. De todas maneras, cualquier información que ustedes requieran para la solución de lo que es el, el ejercicio práctico, ustedes me pueden contactar por medio del aula virtual. Hasta ahorita he visto que solamente un alumno ha contestado eh, dos veces el cuestionario, le queda un solo intento. Esos intentos siempre se va a tomar la, la nota mayor, ¿ok? Hasta ahorita los intentos tienen la misma nota, pero siempre en los intentos la nota de mayor valor es la que se va a tomar. Eh, Se les pide por favor que ustedes revisen bien y lean todo lo que está en las unidades como recurso de consulta y van a poder resolver cada uno de los que yo voy a ponerle por aquí ya hecho al encuentro síncrono, que es este que estamos terminando hoy. Y entonces ustedes van a tener claro que ya bueno, este es el último encuentro síncrono. Ya la semana que viene, para los días 2 terminamos. Ya deben haber entregado. Revisen cualquier cosa que quedó disponible por el aula virtual. Un abrazo grande y la bendición de mis ángeles para todos. Y nos vemos en la próxima actividad síncrona o el próximo trimestre.